Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 8, lo que en esta noche hemos titulado El misterio de la iniquidad. Es un gran placer para mí poder estar nuevamente con todos ustedes. Sean bienvenidos. Y hoy entendemos que es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos aquí una vez más. Y pues nada, qué gusto poder volver a verles por este medio. Antes de iniciar, como siempre, los invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Te esperamos los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes, para que no haya confusión, te esperamos a la misma hora. Los días miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México, y los días domingos 1 hora y media más temprano, es decir, a las 8 en punto de la noche, hora igual en base a la hora de la Ciudad de México. Los días miércoles te esperamos aquí con un estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita estamos con Segunda de Tesalonicenses, pero vamos avanzando poco a poco, así que te esperamos aquí todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes tocamos temas diversos, especiales, que son abordados desde una perspectiva bíblica y en sugerencia y petición a temas que ustedes nos comparten. Así que te esperamos aquí todos los viernes igual a las 9:30 de la noche. Y los domingos, ya para finalizar, nos vemos aquí para una reunión de oración. Así que te esperamos para orar unos por otros este próximo domingo a las 8 en punto de la noche. Muy bien, pues dicho eso, vamos a iniciar ahora sí ya con nuestro estudio bíblico de esta noche. Y como siempre, unas recomendaciones para nuestro estudio bíblico que hoy vamos a tener. La primera de ellas, vayan por sus Biblias, ya que hoy vamos a abrirlas en Segunda de Tesalonicenses, así que ten tu Biblia ya a la mano. Igual si quieres tener una libreta para que tú resaltes algún comentario que te sea útil, perfecto. Igual invita, eso es importante, igual es padrísimo que invites a tu familia a ver esta transmisión en vivo junto contigo, para que podamos aprovechar esta noche que el Señor nos ha dado para poder abrir juntos la palabra de Dios en nuestras casas y estudiarla y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, invita a tu familia y ayúdanos también, por favor, a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Dicho eso, lo que hoy vamos a estudiar es 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 8, lo cual es una epístola paulina, una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, pero es importante mencionar que no son las palabras de Pablo simplemente, sino que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, en inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. No es la palabra simplemente de un hombre, sino que es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, lo que hace que la Biblia sea perfecta de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es inerrante, es infalible, es fiel, es verdadera, es fidedigna, es poderosa, es preciosa, tiene poder y autoridad y está centrada en el Señor Jesucristo. Creemos en la autoridad también de las Escrituras, en su suficiencia, entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero también es útil, es viva y eficaz. Así que vamos a abrirla juntos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 8, para ver lo que estamos viendo aquí. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, de su venida. Esto es impresionante lo que tenemos aquí. Y una vez más, recordamos rápidamente el contexto de la carta. Ya lo vimos cuando estudiamos literalmente los primeros versículos de Segunda de Tesalonicenses, que yo te dije que se abordan 3 temas muy específicos dentro de la carta. Uno de ellos es la escatología, es decir, esta doctrina con el respecto al fin de los tiempos. Y es un tema que Pablo rescata en esta segunda carta, que también habla en la primera. En la primera carta de Tesalonicenses tú puedes ver mucho acerca de escatología, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 principalmente. Creo que son las 2 cartas de Pablo en las cuales él toca este tema de una manera mucho más profunda que en todas las demás cartas, y es algo bastante interesante. Entonces, desde el capítulo 2 de esta segunda carta, tenemos que Pablo está abarcando este tema. Está hablando de que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar con respecto a la venida del Señor, ya que en ese tiempo había en Tesalónica gente, falsos cristianos, falsos profetas, que estaban diciendo que Jesucristo ya estaba regresando por segunda vez.
que ya estaban viviendo el día del Señor. Entonces Pablo exhorta, hermanos, no se dejen de engañar, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, como si se tratara de una carta nuestra, como si se tratara de un espíritu el que les hablara. Entonces nos habla acerca de esto y Pablo nos dice que Dios no vendrá por segunda vez, Jesucristo no vendrá por segunda vez, hasta que pasen dos cosas. Uno, la apostasía, y dos, la manifestación del hombre de pecado. La manifestación del hombre de pecado, el cual definimos en estos textos como el anticristo, que posteriormente en los siguientes versículos Pablo da unas características de él, ¿no? Que se hace pasar por Dios, que se siente en el trono de Dios como si fuera Dios, que se cree Dios y que es todo lo contrario y se opone a todo lo que es relacionado con el Dios único y verdadero. Y la semana pasada vimos algo muy curioso, que es el versículo 6, que dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo debido se manifieste. Y entonces hablamos acerca de que esto es un texto profundo que mucha gente no ha sabido explicar de una forma correcta y no profundizamos en eso. No profundizamos en quién es o qué es aquello que detiene actualmente la manifestación del anticristo, sino que nos enfocamos en el resultado final de esto. Y es algo similar a lo que vamos a ver con el versículo 7 y 8. Porque dice el versículo 7 y después pasamos al versículo 8. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es importante, hermanos. Esto es muy importante, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y a lo mejor leemos estas palabras y decimos, wow, qué cosa tan más profunda, ¿de qué nos está hablando aquí? Pero hermanos, tenemos que aprender a descansar en algo. Creemos firmemente, creemos de una manera certera en el decreto de Dios, en que Dios ya ha establecido todas las cosas. Dios ya ha decretado todas las cosas. No hay nada fuera del control de Dios, no hay nada que se le escape a Dios, no hay nada arbitrario, no hay nada al azar. Dios es soberano. Y la realidad, mis amados hermanos, es que todo creyente de alguna forma va a reconocer que Dios es soberano, pero la soberanía de Dios es un atributo complejo, porque muchos creyentes reconocen que Dios es soberano, y si tú le preguntas a cualquier creyente, ¿crees que Dios es soberano? La respuesta natural y contundente va a ser que sí, pero cuando tú empiezas a desmenuzar lo que es la soberanía de Dios, hay muchos creyentes que entonces no piensan que Dios es soberano. Y te voy a decir por qué. Porque la soberanía de Dios abarca todo. La soberanía de Dios abarca la maldad. La soberanía de Dios abarca la salvación. La soberanía de Dios abarca todo lo que ocurre. Y entonces es algo que muchas veces cuando tú empieces a desmenuzarlo, ya no te cuadra con tu forma de pensar acerca de Dios, o algún creyente ya no piensa entonces que Dios es soberano en todos los aspectos. La realidad es que Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, todo lo relacionado con Dios es perfecto. Y si Dios es soberano en todos los sentidos. No nada más en uno, no nada más en los que encajan con nuestra lógica, sino que Dios es soberano en todos los aspectos. Por lo tanto, descansamos nosotros en que el decreto de Dios existe, es decir, Dios ha decretado en sí mismo, como dice nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo de el decreto de Dios. Ahorita no tengo mi confesión aquí a la mano, pero me parece que es el capítulo 3. Dice, Dios ha decretado en sí mismo todas las cosas. Y esto es algo que creemos. Por lo tanto, aquí Pablo nos está explicando, ¿y por qué tiene que ver esto con lo anterior? Que dice que el misterio de iniquidad ya está en marcha. Y este es el punto, mis amados hermanos. Que no hay absolutamente nada que pase que esté fuera del plan de Dios. Dios ha decretado en sí mismo todas las cosas. Aún Dios ya sabe cuándo va a ser todo. Dios ya sabe, por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi vida, y esto es algo muy importante. Yo no puedo añadir a mi vida un día y tampoco puedo restarle un día. Dios ya sabe el día, la hora, el mes, el año en el cual yo voy a morir, la causa en la cual yo voy a morir. Yo no puedo añadir a mis días, yo no puedo restarle a mis días, porque Dios es soberano y Él sabe el día y la hora. La Escritura le dice, Jehová da la vida y Jehová también la quita. Y este es un aspecto nada más con respecto a la soberanía de Dios. Entonces, si la Escritura nos dice que ya está en marcha el misterio de la iniquidad, sabemos que no es una cuestión de que no, ya a Dios se le están saliendo las cosas de control, Dios ya perdió el control, Dios ya no sabe qué pasa, Dios ya está siendo derrotado, ya está en retroceso. No, no, no. Es algo que Dios sabe que está pasando. No solo lo sabe porque Él es omnisciente, sino que lo sabe porque Él orquesta todas las cosas. Entonces, hermanos,
A veces pensamos que con las cosas que vemos a nuestro alrededor hoy en día, y déjame planteártelo de la siguiente forma, el panorama actual, ¿no? Actualmente vivimos guerras, actualmente vivimos mucha violencia, no solo en nuestro país, México, sino alrededor del mundo. Hay pobreza, hay hambre, hay inmoralidad y promiscuidad como nunca antes habíamos visto. Hay toda clase y todo tipo de maldad que ni siquiera nuestras mentes pueden imaginar el grado que alcanza. Y en medio de todas estas cosas y circunstancias que vivimos y que están pasando a nuestro alrededor, podríamos pensar, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cómo es que Dios permite esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con Dios? ¿Qué es lo que está pensando Dios? ¿Qué es lo que está en la mente de Dios que no hace nada? De verdad. Y podemos pensar tantas cosas, hermanos, desde que vemos violencia, vemos guerras, vemos hambre, enfermedades, pobreza, narcotráfico, donde vemos homosexualidad, abusos sexuales a menores de edad, a niños, pedofilia, todo esto. Vemos todas estas cosas en nuestro mundo y son pocas en comparación a las que en realidad existen y hay. Vemos la maldad humana de una forma desenfrenada, desbordada, y eso que la gracia común de Dios refrena esa maldad. Y entonces decimos, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está permitiendo que todo esto pase? Pero déjame decirte algo, que Dios es soberano detrás de todo esto. Dios no ha perdido el control. Él no está dormido. Es como aquel suceso en el cual Jesucristo iba en la barca con los discípulos y había gran tempestad. Hay dos sucesos diferentes. Uno en el cual los discípulos iban y Jesús se les aparece caminando sobre el agua y ellos piensan que es un fantasma. No me refiero a ese, me refiero al otro suceso en el cual están en la tempestad, Jesús está dormido en la barca y ellos están gritando, Señor, sálvanos que vamos a perecer. Amados, aunque Jesús estaba dormido en aquel momento, Él estaba en control de lo que estaba pasando ahí. Entonces a veces podemos pensar, Jesús está dormido, Dios está dormido, está pasando todo esto, no hay nada en control, Dios no está haciendo nada, pero amados, Dios está en control de todas las cosas. Jesucristo mismo nos advirtió acerca de esto y nos dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos iba a enfriar. Y es algo que estamos viendo, y es algo que estamos viviendo y que seguiremos viviendo. Y no es pesimismo, pero la realidad es que cada día la maldad aumenta. Pero esto, hermanos, no niega el control de Dios, no niega la autoridad de Dios. No es algo que se está saliendo de las manos de Dios y la maldad está aumentando porque el diablo le está ganando a Dios. No, para nada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Dios ya está reinando. Y a lo mejor podríamos pensar, ¿cómo es que Dios está reinando si está pasando todo esto a nuestro alrededor? Dios ya está reinando. Él ya está en el trono. Jesucristo ya está en el trono. Desde una perspectiva escatológica que yo tengo, la cual es yo tengo una postura escatológica amilenial. Mi intención no es convencerte de mi postura escatológica, sino poder compartírtela en esta noche y la forma en la cual yo lo entiendo. Yo creo firmemente que Jesucristo ya está reinando. Su reino milenial ya está sucediendo en este momento y en este mismo suceso, en estos mismos días. Él ya está reinando, Él ya está en el trono, Él ya venció, Él ya ganó, Él ya obtuvo la victoria y como nos enseñan a nosotros en el seminario, es el ya, pero todavía no. ¿Y a qué me refiero con esto? Cristo ya está reinando, pero todavía no consuma su reino. Él ya reina, pero todavía no consume ese reino. Entonces, el aumento de la maldad que vemos a nuestro alrededor no es más que una muestra de que Dios en medio de todo eso, Él está en control. Que Dios no destruya la maldad actualmente, en este momento, no quiere decir que no exista Dios, o que su soberanía esté subordinada al poder y al crecimiento de Satanás. Tenemos que entender algo, que Dios es todopoderoso, es omnipotente, y Satanás no. Satanás, claro, no vamos a limitar hoy las cosas, pero Satanás tiene poder, claro que tiene poder. Pero su poder no está por encima de Dios. Su autoridad no está por encima de la de Dios. Un ejemplo básico, cuando vienen las calamidades a la vida de Job, ¿quién es quien da el permiso? ¿Quién es el que orquesta? ¿Quién es el que da la autorización? Podríamos decir, pobre Job, ¿cómo el diablo lo atribuyó? No fue el diablo. Sí, de alguna forma sí, pero fue Dios quien dio la orden de hacerlo. Fue Dios quien orquestó todo eso. Fue el diablo el que le pidió permiso, el que obtuvo el permiso de Dios para hacer lo que hizo. Dios está en poder. Dios es Rey soberano. Entonces nos dice aquí Pablo,
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y aquí tenemos la clave por la cual todavía entendemos que Dios todavía está en control de todas las cosas. Dice, solamente que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Entonces, aquí tenemos la clave. Dice que hay un quién que detiene la manifestación de ¿quién? Del anticristo, del hombre de pecado, del inicuo. Como nos lo describe el versículo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Hay algo que lo detiene. Ya está ahorita el misterio de la iniquidad, pero hay algo que lo detiene. Hay quien lo detiene. Hay alguien que lo está deteniendo. Y dice, hasta que Él se ha quitado del medio, entonces ahora sí se manifestará. Entonces, hermanos, esto es muestra de la soberanía de Dios. ¿Qué es específicamente aquello o aquel, como lo vemos aquí, que detiene la manifestación y la aparición del anticristo? Hermanos, no quiero profundizar en ello. No quiero ahorita como poner ideas o hipótesis de quién es aquel que lo detiene, pero tenemos que entender algo, que esta evidencia de aquel que lo detiene, de aquel que está obstruyendo, que está en medio y que no permite que aún se manifieste el anticristo, tenemos que entender que es una muestra más de la soberanía de Dios. Tenemos que entender que es una muestra más de que Dios está en control de todas las cosas. Y si el anticristo, sea quien sea como sea, tampoco quiero hoy confundirte sacando hipótesis de quién es el anticristo, porque de verdad, a lo largo de toda la historia del cristianismo han habido gente de alguna forma que ha sacado hipótesis extrañas sobre quién es el anticristo, que Hitler fue el anticristo y muchas otras cosas más, ¿no? No podemos decir a ciencia exacta quién es o quién va a ser o quién fue, ¿no? Pero la realidad es que si todavía no se ha manifestado, es porque Dios no lo ha permitido. Y el día en que se manifieste es porque así Dios lo habrá permitido. Entonces, otra vez, descansamos y confiamos en que Dios es soberano en medio de todas las cosas que suceden en el presente siglo y también en el venidero. Descansamos que no hay nada absolutamente que se salga fuera del control de Dios, nada que pase al azar, nada que pase así porque sí pasó, por casualidad, por accidente, por error. Todo está dentro del orden de Dios. Todo está dentro del orden de Dios. Entonces, lo bello de todo esto es que fíjate lo que nos añade el versículo 8, que yo te lo compartí hace 15 días. Dice, y entonces se manifestará, cuando se ha quitado aquel que lo detiene de en medio, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Espectacular, simplemente espectacular. Porque, hermanos, como yo les mencionaba la semana pasada, que teníamos nuestro estudio igual del capítulo 2, versículo 6, ahorita yo con el grupo de jóvenes que tengo, estamos estudiando Apocalipsis, y entonces estamos viendo ahí todo lo que la Biblia nos enseña en Apocalipsis acerca de Dios, y algo muy importante de Apocalipsis es precisamente esto, ¿no? No ver simplemente las cosas como alrededor, externas, confusas que hay en Apocalipsis. No estoy diciendo que estén mal, para nada. Creo que estudiar escatología es algo espectacular. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que se enfoca en temas como, por ejemplo, lo catastrófico de Apocalipsis, ¿no? Vamos a llamarle de esa forma. A tal punto que cuando menciona la palabra Apocalipsis, inmediatamente su mente lo relaciona con algo malo, con algo terrible, con algo trágico. Entonces esto, mis amados hermanos, pues puede ser motivo de confusión. Pero lo más importante de Apocalipsis es Cristo. Cristo es el centro del Apocalipsis, así como de toda la Biblia. La manifestación de Cristo a lo largo de cada capítulo de Apocalipsis es preciosa. Tan solo date cuenta de qué forma se presenta Cristo a cada iglesia. A las 7 iglesias de Asia Menor en las cuales Cristo se presenta de diferente forma, es sublime la forma en la cual Cristo se presenta. O sea, es sobrenatural, es hermoso, es sublime la forma en la cual Apocalipsis nos muestra a Cristo, la exaltación de Cristo, la alabanza de Cristo, la gloria de Cristo, el poder de Cristo, la deidad de Cristo. Es sublime este aspecto de Apocalipsis. Y es algo que aquí se refuerza en Tesalonicenses.
Filipenses. Pablo acerca del anticristo, del inicuo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Sí habla acerca de esto, habla de aquel que está en medio estorbando su manifestación, pero concluye diciendo en el versículo 8, pero a aquel inicuo cuando se manifieste, Dios lo matará, Dios lo destruirá. Y eso es el punto central de toda la historia. Ese es el punto central de toda la historia de redención. Cuando tú estudias teología pactual y ves cómo Dios ha relacionado con el hombre a lo largo de toda la Biblia, a través de pactos, tú no ves la Biblia, y eso es importante, no ver la Biblia como 66 libros. Sí, sé muy bien que la Biblia tiene 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento, sí, lo sé perfectamente. No es algo que ignore, pero la Biblia no son 66 libros independientes. La Biblia es un solo libro que cuenta una sola y misma historia. La historia de redención, la historia de Cristo venciendo al pecado, venciendo la muerte, venciendo al enemigo. Es la historia que encontramos a lo largo de toda la Biblia. En Génesis está Cristo, en Éxodo está Cristo, en Levítico está Cristo, en Números, en Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, en toda la Biblia está Cristo manifestado de diferentes formas, demostrado con su poder, con su gloria, con su victoria. Y esto es lo que vemos aquí. Ese es el mensaje central de toda la Biblia. Dios a aquel inicuo lo matará y lo destruirá. Dios va a vencer. Cristo va a vencer. Cristo ya ganó la victoria. Cristo no será jamás derrotado. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Cristo, el centro de todas las cosas y aquel que ya ha vencido. Aquel que ya ha vencido. Aquel que ya ha ganado. Esa es la historia que encontramos en toda la Biblia. No podemos enfocarnos en nada más. De verdad, eso es sublime. Cuando vemos teología bíblica y tratas de ver todo esto, no puedes ver la Biblia como libros independientes que te cuentan diferentes historias. Ah, sí, el libro de Josué me cuenta la conquista del pueblo de Israel. Ah, sí, el libro de Filipenses habla acerca del gozo de cristiano. No, sino que más bien tú ves Josué y tú ves a Cristo reflejado a través de todos esos sucesos, reflejado con la providencia que hubo el pueblo de Israel, obteniendo esas victorias. Tú ves Filipenses y sí, claro que ves el gozo del cristiano, pero no ves tanto el gozo del cristiano, ves la fuente del gozo del cristiano, la cual es Cristo. Y al final ves a Cristo en toda la Biblia, porque ese es el mensaje que nos cuenta toda la Biblia. Es el mensaje de la historia de redención. Cristo venciendo. Y hermanos, eso es nuestro mayor consuelo. Eso es nuestra mayor alegría. Sí, ahorita vemos pecado. Sí, ahorita vemos maldad. Sí, ahorita vemos un mundo caótico, que podríamos llegar a pensar, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero no hay nada más seguro y no hay nada más certero que Cristo va a vencer. En estos días Dios me permitía compartirle a un compañero de la universidad acerca de la palabra, y es que él me decía, es que yo no puedo conciliar la idea que tú tienes porque todo lo estás basando en la fe. Y le digo, amigo, es que eso es lo bello de esto. Que como la misma Biblia define la fe es la convicción de lo que la fe es la convicción de lo que no se, de lo que se espera. La fe, perdón, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo bello de todo esto. Porque, mis amados hermanos, Cristo no ha venido por segunda vez. Y no sabemos cuándo va a pasar. Puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un mes, puede ser en un año, 10 años, 50 años, 100 años, 1000 años. Puede ser en muchos años después. Pero tenemos la certeza de que pasará. Y que cuando pase, mira, no habrá nada, poder alguno, ni el anticristo, ni las bestias que narra el Apocalipsis, ni Satanás, ni todas las naciones unidas de la tierra que le puedan hacer frente a Cristo. Porque esa es la historia de la Biblia. Como nos dice aquí, Él matará y destruirá a aquel con el resplandor de su venida. Porque la venida de Cristo por segunda vez, hermanos, no es para reinar. Él ya está reinando. Es para consumar el reino que ahorita ya está siendo llevado a cabo.
pues eso es prácticamente lo que quiero compartirles en esta noche. Gracias por habernos acompañado. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Los esperamos la próxima semana. Vamos a continuar con este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, pero esta vez vamos a abarcar los versículos 9, 11 y 12, me parece. Déjenme confirmarlo. Ver qué capítulos nos corresponden. Sí. Nos vamos a ver primero Dios los capítulos 9 y 10 y ya después versículos 11 y 12. Entonces, los esperamos la próxima semana a las 9:30 de la noche, igual para nuestro siguiente estudio bíblico de 2 de Tesalonicenses. Igual los esperamos este viernes con otro tema especial que tendremos, mis amados hermanos, esta semana. Primero Dios los esperamos el viernes a las 9:30 y el domingo para nuestra reunión de oración a las 8 en punto de la noche. Hoy ha sido un día bastante fresco aquí en la Ciudad de México. Ha sido un día hermoso, hermanos, espectacular. Gracias a Dios. Les comparto para finalizar que esta es mi última semana aquí en la universidad, no solo porque voy a salir de vacaciones, sino porque después de aquí tengo que trasladarme a otro estado de la República para terminar mi carrera. Entonces es mi última semana aquí en la ciudad y bueno, ha sido una semana bastante edificante, con muchos aprendizajes, con muchas cosas que ver, hermanos. Entonces, pues bueno, gracias a Dios ya estamos aquí, hermanos, aquí andamos, aquí andaremos. Así que en lo que pueda servirles, estoy a sus órdenes, mis amados hermanos, deseando que el Señor les bendiga mucho, les guarde. Fuerte abrazo, mis amados hermanos, muchas bendiciones. Y bueno, vamos a mandar aquí algunos saludos en los comentarios que tenemos por aquí. Saludos a Genaro Maya Vital, saludos, bendiciones. A Giselle igual, Gamaliel, fuerte abrazo. Nena Martínez, saludos hermana hasta Estados Unidos. Igual a Janet Sánchez que nos acompaña desde Estados Unidos. María Guadalupe Bravo, saludos y bendiciones igual, hermana. Nena Martínez, hermana, me voy a, primero Dios, entrando el año, me traslado a Monterrey y voy a estar residiendo en el estado de Nuevo León. De aquí, desde esa fecha hasta finalizar mi carrera, primero Dios, hermana. Fue una semana difícil también porque, pues, como es mi última semana aquí en la universidad, pues, sí, salgo de vacaciones, pero pues después de salir de vacaciones yo ya no regreso aquí, sino que ya me voy allá. Entonces, ha sido difícil porque, pues, de alguna forma ya tenía aquí como compañeros con quienes hacía equipo, todo eso, profesores a quienes de verdad apreciaba mucho. Entonces, pues bueno, ahí nos hemos estado despidiendo de todos y gracias a Dios, hermanos, por el tiempo que pude estar aquí, porque fue de mucha bendición, de verdad. Gloria a Dios. Juan Alvarado, igual, bendiciones, fuerte abrazo. Y bueno, pues creo que todo esto ya hemos concluido, ya hemos leído todo. Gracias, hermana, nena. Ay, hermanito, que Dios te bendiga siempre y supla todas tus necesidades. Amén, hermana. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues creo que es todo. Saludos igual ahí a mi hermana Gaby. Fuerte abrazo, que está ahí conectada igual. Y bueno, que Dios les bendiga mucho a todos. Igual, como siempre, ayúdenos a compartir estas transmisiones. Síganos en YouTube como Nueva Generación, aquí en Facebook Nueva Generación para Cristo, en todas nuestras transmisiones semanales. Y si te interesa unirte a un grupo de WhatsApp que tenemos igual aquí, adelante, escríbeme y te comparto el link. Igual cuando gustes estoy a tus órdenes, puedes mandarme solicitud en Facebook, estoy como Luis Bermúdez. Igual mi WhatsApp está por ahí para algunos de ustedes que están en el grupo y también puedes mandarnos un Messenger, un correo electrónico como quieras, pero estoy para tus órdenes. Y como siempre terminamos, saludos a Adela, también fuerte abrazo a Adela, que el Señor te bendiga. Como siempre terminamos ahora sí, al único y sabio Dios, esa gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.